Los puentes colgantes que cruzan las aguas del Bósforo unen las tierras de Europa con las de Asia. El tráfico es siempre intenso en sus calzadas y también debajo de ellas, en las aguas del estrecho que abre una brecha en la tierra separando los dos continentes. Los transbordadores cruzan de una a otra ribera y los mercantes y barcos de pasajeros pasan bajo los puentes en dirección al mar de Mármara o al mar Negro. A ambos lados del canal, mirándose mutuamente desde ambas orillas, se han asentado a lo largo del tiempo fortalezas, pueblos de pescadores y hasta palacios de sultanes. Porque además de ser el lugar que separa Asia de Europa, el Bósforo es sobre todo la vía marítima más importante de Turquía. El país que para su gloria y su incertidumbre está situado en los dos continentes. En la boca del estrecho, dando la cara al mar de Mármara, se halla Estambul. En la actualidad y en la memoria, es la puerta de Oriente para unos y de Occidente para otros. Inexpugnable y deseada a lo largo de los siglos, ha sido destino de todos los viajes. El Bósforo sigue su camino hacia el mar, y a la derecha surge un entrante de agua muy profundo, el Cuerno de Oro, que separa la parte antigua de Estambul de la ciudad nueva, unidas las dos por el puente de Gálata. Al principio esta inmensa ciudad impresiona y puede llegar a aturdir al visitante, pero después de unos días, una vez que aprendamos a caminar por ella, el viajero experimentará el orgullo de reconocer ese territorio que parecía inabarcable y que al recorrerlo ha sentido que formaba parte de su historia. Mira, se ve el Palacio Topkapi, después la Basílica de Santa Sofía y justo enfrente la Mezquita Azul. Por aquí delante se ve también el Bazar de las Especias. Después esta mezquita de aquí es la Mezquita de Sulimán el Magnífico. Y todo esto es el Cuerno de Oro. La verdad es que creo que es una ciudad muy impresionante, pero no solo porque tenga así un skylight muy bonito, sino porque me encanta el movimiento de gente que hay por las calles cuando te pones por dentro de los bazares, por las calles estrechitas, la gente, ver los niños, coger un taxi y simplemente ver la vida de la ciudad es magnífico. En su primera mañana en Estambul, el visitante suele despertar en el lado moderno de la ciudad, donde se encuentran los principales hoteles. Por eso, su contacto callejero inicial será con la plaza Taksim y la Istiklal Caddesi. La calle Istiklal era el centro del antiguo barrio de Pera, donde habitaban las comunidades extranjeras de Estambul, un barrio burgués de comerciantes y banqueros que durante el siglo XIX marcó la pauta de lo que era moderno y cosmopolita. Cuando terminó una forma de vida, fue declinando poco a poco la importancia del barrio, pero todavía ahora es un lugar muy popular que mantiene el carácter bullicioso y comercial. No será difícil entenderse en calles y comercios de Estambul. En la reforma de la lengua que llevó a cabo Atatürk en 1928, se abandonó el alfabeto árabe y desde entonces se utilizan los caracteres latinos. Fue una renovación total. Se suprimieron todas las palabras árabes o persas y se elaboró un idioma casi nuevo, que es el turco actual. Junto a los puestos de pan de sésamo y de doner kebab, siguen existiendo en el barrio antiguas pastelerías tradicionales. El dueño de la tienda nos cuenta que estos dulces se llaman lokum y están hechos con pistacho y azúcar. También los hay de miel, de leche y de nuez.
Cogemos un taxi. Es barato y resulta el mejor sistema para trasladarse. Y atravesando una vez más el puente de Gálata, llegamos a la ciudad histórica de Bizancio, de Constantinopla y por fin Estambul. Los relatos más antiguos sobre Bizancio cuentan que fue una colonia edificada por los griegos, que extendían sus dominios por las costas del Bósforo. Y la leyenda atribuye su fundación a Bizas, un hijo de Poseidón. En el año 330, el emperador Constantino convirtió la vieja Bizancio en la nueva Constantinopla. Había sido pensada para proteger a la capital del imperio, pero lo cierto es que, mientras Roma se desmoronaba, Constantinopla se hacía cada vez más fuerte. Los bárbaros asolaban las ciudades de Occidente y en Constantinopla crecían los palacios. En el siglo VI, Justiniano consolidó el Imperio de Oriente y en el 532 comenzó la construcción de Santa Sofía. A mediados del siglo XV, los turcos de la dinastía otomana ya eran dueños de casi todo el antiguo imperio bizantino. Solo Constantinopla resistía en su península. En 1453, el sultán Mehmed II emplea todas sus fuerzas en el asedio implacable de la ciudad, que por fin es conquistada el 29 de mayo y se convierte en Estambul. Se cuenta que el sultán entró a caballo en la catedral de Santa Sofía, que a partir de entonces pasó a ser mezquita. Actualmente, Santa Sofía es un museo, y podría decirse que es el monumento donde mejor se puede estudiar tanto la historia de la represión como la de la tolerancia. Los grandes rosetones con leyendas en árabe tapan la decoración de la antigua catedral y las cruces están arrancadas. Al mismo tiempo, los mosaicos que representaban la figura de la Virgen fueron respetados como reconocimiento a lo que proclamaba otra religión monoteísta, la cristiana, que continuó siendo la creencia de muchos súbditos de los nuevos dueños del imperio. Santa Sofía fue a partir de entonces y para siempre el modelo a imitar e incluso a superar. Durante el reinado de Solimán el Magnífico surge la figura de Sinán, el arquitecto infatigable. Trabaja durante más de 50 años construyendo mezquitas, palacios y madrasas para la familia imperial. Solimán le encarga la mezquita que lleva su nombre y Sinán construye una inmensa cúpula y un patio presidido por 4 minaretes para conmemorar el hecho de que Solimán era el cuarto sultán de Estambul. 50 años más tarde, Ahmed I encargó la construcción de una mezquita que debía ser aún más grandiosa que las obras de Sinán. El número de minaretes subió a 6. El reto arquitectónico habría podido continuar, pero lo impidió el respeto religioso. Hasta aquel momento, solo la mezquita de la Meca tenía 6 minaretes. Así que para zanjar la cuestión, el mismo sultán Ahmed hizo levantar allí el 7º. Ibrahim coloca su tenderete desde hace años vendiendo gorros a turistas y nacionales. Como él mismo nos muestra, se usan de diferentes maneras. Birinci model bu. İkinci model aynen göründüğü gibi. En este caso, pueden servirnos para cubrir la cabeza antes de entrar en la mezquita. Los no musulmanes tienen permitida la entrada siempre que vayan correctamente vestidos y dejen el calzado fuera. El interior de la mezquita del sultán Ahmed recibió el sobrenombre de Mezquita Azul por su decoración interior. La cúpula y la parte superior de los muros están cubiertas de mosaicos decorados de un vivo color azul. 5 veces al día,
A la hora de la oración, se hace salir a los turistas y los musulmanes, reclinados en dirección a la Meca, pronuncian su oración, ocupando cada uno un sitio en las capillas tejidas en la inmensa alfombra que cubre el suelo de la mezquita azul. Diez años después de la conquista de Constantinopla, Mehmed II comenzó la construcción del Palacio de Topkapi. Traspasados los patios y las estancias de gobierno, se llegaba al reducto más secreto, el harén. A lo largo de los siglos, cientos de mujeres destinadas por sus familias a la vida del palacio vivieron e intrigaron entre sus paredes con la única compañía masculina de los eunucos y la ambición de llegar a ser la favorita. La vida secreta en el interior de Topkapi se fue haciendo cada vez más permeable. Primero se permitió la entrada a los músicos, luego a los médicos y a los maestros de arte. Al final, la evidencia aconsejó transformar el harén en una institución familiar. Desde su mirador en el palacio, el sultán Abdülmecid debió de pensar que había llegado la hora de mudarse. A mediados del siglo XIX, los sultanes otomanos cambiaron su residencia al Palacio de Dolmabahce, a orillas del Bósforo. La fachada se extendía a lo largo de 250 metros directamente sobre el canal y el edificio era el más suntuoso de su época. Ya no cerraba sus puertas al exterior, al contrario, porque Turquía tenía que incorporarse a un mundo moderno que no aceptaba ya su condición de imperio. Después de un recorrido por la historia, hay que bajar a la calle y perderse en la marea humana que da forma y vitalidad al Estambul de cada día. Estamos en Eminönü, a los pies de la mezquita nueva. De aquí salen los transbordadores que atraviesan el estrecho hasta el lado asiático o recorren el Cuerno de Oro. Por la tarde acude en aluvión la gente que se resiste a terminar el día y busca hacer sus últimas compras o escuchar las ofertas callejeras. La plaza de Eminönü, a esta hora cercana del crepúsculo, constituye un lugar privilegiado de observación. Cuando los otomanos se alinearon con Alemania en la Primera Guerra Mundial y perdieron, el reparto del territorio que hicieron los aliados vencedores estuvo a punto de acabar con el país. Pero surgió Mustafa Kemal, al que luego llamaron Atatürk, padre de los turcos. Al frente de un partido y un ejército nacionalistas, se impuso a las condiciones de las potencias europeas, aunque para ello tuvo que enfrentarse y destituir al último sultán otomano. Atatürk convirtió Turquía en una república laica de estilo occidental, abolió el califato, nacionalizó la educación y emancipó a la mujer. Desde entonces, Estambul dejó de ser la capital y ésta se trasladó a Ankara. Los habitantes de Estambul no reniegan de su pasado, pero tienen acuciantes problemas que resolver en su presente. Solo han transcurrido 74 años de un cambio que terminó de golpe con las costumbres de varios siglos, y esta tercera generación de la República debe vivir en una ciudad que ya sobrepasa los 10 millones de habitantes. No debe de ser fácil vivir con la historia a cuestas, conservando monumentos, tradiciones y todo lo que asombra al viajero europeo, teniendo que resolver al tiempo el reto de la vida cotidiana en un país que mantiene un difícil equilibrio y al que se le resisten las puertas de Europa. El deambular por las calles termina en el Gran Bazar. No es un mercado más del Oriente. El Bazar de Estambul fue el centro del comercio mundial y es una auténtica ciudad cubierta que cobija más de 5.000 tiendas.
Aquí comienza la aventura de las compras. Lo más importante es sentir confianza. Se debe escoger un vendedor amable que hable el idioma del comprador, lo que no será difícil, ya que los hay que hablan hasta 8 lenguas. Conviene llevar pensado lo que se está dispuesto a pagar y recordar el valor de artículos parecidos en el propio país. Si el precio conseguido baja del recordado, ya se habrá hecho una buena compra. Mío precio, buen precio. Fuerte, muy fuerte. No es posible. Después de un largo asedio, el final feliz. Todos deben quedar contentos. Último precio para cada 10 dólares. ¿Okay? Si digo 20.000, claro que no lo compran. Es que ahí tienen más barato. Pero aquí, digamos, por ejemplo, 8.000 o 5.000, dicen, ahí me vale 10, aquí 5 y lo compran. Puedo tener, mi precio cuesta 1.000 pelas. Puedo ganar 4.000, pero al cliente no le importa. Es que él o ellos piensan que tienen un precio razonable. Las casas otomanas eran de madera. Este tipo de construcción sobre pilares y vigas resistía muy bien los seísmos. Sin embargo, sufría el riesgo de los incendios que destruyeron a lo largo de los siglos barrios enteros. Muchas de estas casas del centro de la ciudad están siendo restauradas según los modelos tradicionales. Un viajero no puede abandonar Turquía sin haber comprobado la verdad sobre los baños turcos. Los hay de hombres y de mujeres, y prometen ser el remedio para cualquier mal. Un cartel en el exterior anuncia las diferentes clases de servicios. Self-service, masaje a la turca, servicio completo e incluso servicio de lujo. Una vez dentro, no queda más remedio que someterse al tratamiento completo y así averiguar si es cierta su eficacia como revitalizante de todo el organismo. El recorrido a ras del suelo de Estambul termina al final del Cuerno de Oro. Allí se encuentra una mezquita, que si bien arquitectónicamente no tiene la importancia de otras, es la más venerada y frecuentada de la ciudad. Se trata de la mezquita de Eyüp. Eyüp era un compañero del profeta Mahoma, su portaestandarte en las batallas, y se cree que murió en un asedio de los árabes a la Constantinopla bizantina. Los habitantes de Estambul acuden habitualmente a Eyüp cada vez que tienen que celebrar una circuncisión, una boda o cualquier otro acontecimiento de importancia. El visitante que se acerque hasta aquí podrá contemplar, sin el habitual alboroto de los lugares más turísticos, una parcela de la vida de Turquía en la serenidad del ambiente que rodea este lugar. النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. En la colina que se levanta sobre la mezquita de Eyüp está el café que frecuentaba el escritor Pierre Loti. Quizá no sea el panorama más bello, pero evoca la ciudad que amaron los visitantes de los viejos tiempos, cuando constituía el lugar de obligado encuentro para todos los viajeros que iban hacia Oriente, y la lista de correos de Estambul era su último destino conocido. En Turquía,
Al escoger un itinerario para el viaje, lamentablemente siempre tenemos que rechazar otras posibilidades igual de interesantes. No queda otro remedio en un país de su extensión, cuyo suelo es un continuo yacimiento arqueológico. Cerca de Konya se han encontrado restos de las más primitivas ciudades sedentarias de la humanidad, y en la costa noroeste se localizó la legendaria Troya. En el centro de Anatolia aparecieron yacimientos hititas, y a lo largo de la costa del Mediterráneo y del Egeo se despliegan los restos licios, helénicos y romanos, y suenan orgullosos nombres como Dídima, Priene o Éfeso. A unos 300 kilómetros hacia el interior se levantan los templos y edificios de una ciudad más desconocida, Afrodisias. Ciudad olvidada desde la decadencia bizantina, no se sabía mucho de ella hasta que comenzaron las excavaciones a principios de siglo. Sacarla a la luz a partir de los años 60 fue obra del arqueólogo turco Kenan Erim. Al morir, quiso seguir allí, a la sombra de los árboles que rodean el templo de Afrodita. La ciudad se levanta en una altiplanicie rodeada de una cadena montañosa, y los restos que se conservan son del siglo II y I a.C., cuando se consolidó el culto a la diosa que le dio su nombre. En el siglo II, Afrodisias consiguió la autonomía de Roma y vivió tiempos de esplendor, como demuestra el gran estadio que tenía cabida para 30.000 espectadores, y es sin duda la estructura de este tipo que mejor se conserva en el Mediterráneo. Se trataba de una gran metrópoli con 7 kilómetros de diámetro, aunque hasta ahora solo se ha excavado la mitad del yacimiento. Afrodisias fue una población de artistas. Las mejores canteras de mármol del país estaban en sus montañas, y sus escultores creaban obras que luego se han encontrado diseminadas por Grecia e Italia. Vivió su decadencia al mismo tiempo que otras ciudades del Imperio bizantino. Las invasiones, los conflictos religiosos y los terremotos la convirtieron en ruinas que durante varios siglos sirvieron de refugio a pastores y rebaños. No lejos de Afrodisias se encuentra un lugar que ha necesitado muchos siglos para llegar a ser como lo vemos hoy, la montaña de Pamukkale. Las aguas termales que corren en cascadas por las rocas y surgen de numerosos manantiales son ricas en minerales, y a lo largo del tiempo han ido depositando su contenido calcáreo en la montaña, formando terrazas naturales. Estas aguas se conocían desde la antigüedad, y fue Athos, el rey de Pérgamo, el primero en fundar junto a ellas una ciudad que llamó Hierápolis, en honor a su esposa Hiera, que fue la pionera de una larga serie de visitantes domingueros a estos estanques de agua caliente y benefactora. El nombre de Pamukkale quiere decir castillo de algodón, y a pesar de su esponjoso aspecto, podemos asegurar que el suelo se agarra firmemente a los pies del bañista que se aventura a caminar a través de esta ilusión de otro planeta.
En Turquía es fácil llegar al mar. Lo difícil es escoger a cuál. No será igual viajar por las indómitas costas del Mar Negro que recorrer la vía de comunicación que es el Mar de Mármara. Mientras que visitar el Egeo es como hacer un curso de submarinismo en la cultura. Quizás sin tanto protagonismo, el Mediterráneo baña toda la orilla sur, desde la cosmopolita ciudad de Bodrum hasta la frontera con Siria. En esta prolongada costa hay una región que llama la atención del viajero a la primera mirada que dirija un mapa. Es un saliente redondeado entre Fethiye y el sur de Antalya, donde aparecen nombres que nunca antes hemos oído pronunciar. Poludenis, Mira, Kekova. Luego el visitante sabrá que se trata de la antigua tierra de los licios, un pueblo marinero ferozmente independiente que fue la última región del Mediterráneo en incorporarse al Imperio Romano. El primer centro de vacaciones de la zona es Kemer, todavía sin turismo a gran escala, pero donde ya llegan alemanes, rusos y nórdicos dispuestos a descubrir el litoral y los vestigios, casi escondidos en la arena y encaramados en las rocas, de la civilización que se hizo fuerte en estas costas. Los habitantes de Licia fueron expertos en el arte de la arquitectura funeraria. Toda la región está salpicada de estos monumentos construidos lo más cerca posible del cielo, en lugares a veces inexpugnables. Hacia el exterior, las tumbas de Mira tienen forma de casas o de pequeños templos, y en el interior ocupan varias habitaciones. A mediados del siglo XIX, viajeros ingleses recorrieron estas tierras a pie y a caballo. Y además de llevarse numerosos recuerdos al Museo Británico, establecieron con sus descubrimientos que Licia poseyó una entidad y una cultura propias e independientes. A medio camino entre Mira y la próxima ciudad de Kars, sale la tortuosa carretera que llega hasta Uchaiz, un pueblo en la costa del estrecho de Kekova. Las antiguas casas de pescadores se mantienen tal como siempre han sido, pero empiezan a albergar tímidamente tiendas para el turista y restaurantes de pescado fresco. En el puerto es posible alquilar una barca con patrón para recorrer el estrecho. El estrecho de Kekova es la franja de mar que se extiende entre la isla del mismo nombre y la tierra firme. El barco de Ahmed lo recorre bordeando otras pequeñas islas que forman ensenadas y puertos naturales y esconden ruinas y playas, castillos como el de Simena, ciudades sumergidas y cuevas. Encaramadas a las rocas que se precipitan directamente sobre el agua, aparecen otras sepulturas de la arquitectura funeraria licia. En este caso, las tumbas tienen forma de barca invertida. Sus constructores, al fin y al cabo marineros del Mediterráneo, quizá pensaron que en la otra vida seguirían viviendo frente a la placidez de su mar y les sería útil tener la barca a mano. Junto al dueño de la barca que nos lleva, Ahmed, trabaja su sobrino Hakan, que además es un empresario turístico. Ha abierto una tienda de alfombras y ha aprendido en poco tiempo italiano e inglés. Hakan nos cuenta que hasta hace 15 o 20 años no había en su pueblo ni agua, ni luz, ni teléfono. Pero desde que se abrió la carretera, han comenzado a llegar los visitantes y la región ha progresado mucho.
Hakan no tiene miedo a que el lugar pierda su encanto, ya que desde 1974 está bajo la protección de una ley de defensa de espacios naturales e históricos. Bordeando la isla de Kekova, se pueden ver los restos de una antigua ciudad sumergida en el agua a consecuencia de un seísmo, que pudo suceder en el siglo V o VI antes de Cristo. Seguramente entonces Kekova no era todavía una isla, sino que fue desgajada de la tierra firme por culpa de aquel terremoto. Al atardecer volvemos a Uçayif, que quizás sea, por lo desconocido, el mejor descubrimiento de Turquía. El itinerario continúa hacia el oeste hasta llegar a Kars. La villa tiene un aire de pueblo griego, ya que sus habitantes eran de esa nacionalidad hasta el año 1923, cuando se intercambiaron las poblaciones entre Grecia y Turquía. Kars podría llevarse el premio al pueblo mejor engalanado. Es de agradecer el cuidado con el que decoran las fachadas de las casas restauradas, haciendo de una calle comercial una delicia de paseo. A lo largo del recorrido por las tiendas, una vez más, y a estas alturas del viaje ya se cuentan por decenas, se repetirá la ceremonia del ofrecimiento de té al visitante. Esta sí que es una costumbre que une a los turcos en un mismo ritual de norte a sur y de este a oeste, por muchas que sean sus diferencias. El comerciante que ha ofrecido la bebida nos cuenta que el té de Turquía se cultiva en la zona del Mar Negro y es el principio de cualquier relación, ya que se ofrece como símbolo de hospitalidad y deseo de acercamiento. Al final de la calle aparece otro sarcófago licio. Las crónicas de los viajeros ingleses del siglo pasado cuentan que había en esta ciudad y sus alrededores hasta 100 sarcófagos, y aunque ya no quedan tantos, algunos siguen esperando con su barca de piedra la vuelta al mar de su ocupante. En el puerto de Kars, los pescadores descendientes de aquellos marineros continúan realizando sus oficios tradicionales, impasibles ante el nuevo ajetreo de los muelles. Esta costa de Licia, que muchas veces es más fácil de conocer en barco que por tierra, es un auténtico paraíso de la navegación de recreo. En barco propio o ajeno, caro o barato, siempre habrá un crucero organizado o un pescador dispuesto a llevar al viajero a conocer todos sus rincones. Esta región es un raro privilegio para un viajero aventurero. Las rutas turísticas apenas se han puesto en marcha todavía, pero ya están suficientemente señalizadas para facilitar la orientación y permiten el descubrimiento de playas de agua lisa, sin olas, de un increíble color turquesa y de ruinas esparcidas en lugares inimaginables. Espacios que provocan la fascinación que cada visitante siente cuando piensa que es el primero que apareció en aquella cala o descubrió el último vestigio antes de que quedara cubierto por la arena. El final del recorrido es la ciudad de Fethiye. Cuando la bruma de la mañana se levanta, descubre
colgadas de la montaña, las tumbas que son el símbolo de esta tierra, que ya no es tan difícil de recorrer como cuando los viajeros ingleses lo hicieron a lomos de caballo, volviendo a dar a conocer al mundo una región que durante muchos siglos había sido únicamente una frontera. Las carreteras de Turquía recorren caminos parecidos a los que sirvieron desde la antigüedad como vías comerciales para comunicar Oriente con Occidente, como la ruta de la seda. A una distancia de un día de camino uno de otro, se levantaban los caravansaray, que eran como hoteles de carretera para las caravanas en tránsito. El caravansaray de Aksy-Karahan está situado en el camino hacia Kayseri, la capital de Capadocia, y ya en el siglo XIII servía como refugio de caravanas. Estos edificios eran sólidas construcciones sin muchos lujos, ya que debían dar cobijo no solo a los comerciantes y sus servidores, sino también a las caballerías y la mercancía. Los muros exteriores de la construcción no tenían ventanas hacia afuera, y al oscurecer se cerraba la puerta que suponía la única entrada al edificio. El caravansaray se convertía así en una fortaleza inexpugnable para proporcionar al viajero un lugar seguro de descanso en el largo camino de Anatolia. A la hora de elegir para el viaje un itinerario en la zona central de Turquía, las imágenes de las tierras de Capadocia son un reclamo inevitable para el viajero. Geográficamente, la Capadocia es la región comprendida en el triángulo que forman las ciudades de Nevşehir, Niğde y Kayseri, que es la capital. Pero la palabra Capadocia remite sobre todo a una comarca que forma un triángulo más pequeño dentro del primero, entre las poblaciones de Abanos, Urgup y Uchisar. Es una zona de geografía atormentada, un territorio cerrado que ha ido escribiendo su propia y particular historia, y donde a lo largo de los siglos se refugiaron los proscritos, los perseguidos y todos los buscadores de silencio. La idea de Capadocia que excita la imaginación del viajero es la de un lugar fabuloso, poblado de figuras que más deben a la imaginación que a la estricta realidad de la geografía. Pasear por la Capadocia cumple la expectativa de haber llegado a un paraje único en el mundo, donde se recortan contra el cielo formas que hasta entonces solo se conocían en sueños. Hace 60 millones de años, la región de Capadocia era un inmenso lago interior rodeado de volcanes. Las capas de residuos más cercanas al cráter de un volcán son de basalto. Normalmente, cuando un volcán entra en erupción, es lo primero que sale, seguido de la lava. En este territorio, las erupciones a lo largo de los siglos fueron rellenando el lago de lava. Pero la última que tuvo lugar, hace unos 10 millones de años, solo trajo hasta la Capadocia la primera capa de basalto y dejó recubierta la tierra de un manto de roca más dura que ninguna que quedó a nivel de suelo. Con los terremotos, esa primera capa de basalto se quebraba. El agua de la lluvia se filtraba por el interior y se iba llevando la parte blanda de la roca que adelgazaba formando columnas protegidas por una cubierta de basalto, como si de un paraguas se tratase. También el viento colaboraba en la erosión, y el tronco de las llamadas chimeneas se iba haciendo cada vez más estrecho.
En el momento en que la columna no es capaz de sostener el peso del basalto, este cae, y la chimenea termina desapareciendo. El basalto empieza a proteger otra zona del suelo y así nace una nueva chimenea. Por eso siempre habrá chimeneas en la Capadocia. Para completar el paisaje, la roca, mezclada con minerales como azufre, hierro o cobre, consigue diferentes tonalidades en la piedra. En definitiva, que los caminos del sueño los forjó la naturaleza a lo largo de millones de años. Sin embargo, no determinó las formas que irían apareciendo y no pudo prever lo curioso de algunas. Los relieves de la Capadocia no son solamente un paisaje. Los habitantes de la zona han utilizado desde siempre sus entrañas para refugiarse o simplemente para habitar en ellas, horadando la piedra porosa. No se sabe de cuándo datan las primeras excavaciones, pero lo más seguro es que fueran utilizadas sucesivamente por las civilizaciones que ocuparon estas tierras, incluso desde los hititas y los persas, que se fueron transmitiendo la herencia de unos a otros. Había pueblos enteros asentados en el interior de la montaña como Selve, que estuvo habitado hasta no hace mucho tiempo. En Selve llegaron a vivir unas 1000 personas, pero hace unos 30 años el peligro de derrumbamientos aconsejó abandonar la zona. Ya en época más cercana, comenzó la ocupación religiosa de los recovecos volcánicos. En el siglo IV, San Basilio, que era el obispo de Cesarea, la actual Kayseri, fundó pequeñas comunidades religiosas que ocuparon los huecos de la montaña y revolucionaron la vida monástica integrándose en el paisaje. Cuando la doctrina iconoclasta se convirtió en la oficial del Imperio Bizantino, los monjes de Capadocia escondieron sus iconos en las más recónditas cavidades de la piedra hasta que terminó la persecución de las imágenes. Y aun después de la llegada al poder de los turcos eleucidas, la vida monástica se siguió practicando durante mucho tiempo en las cavidades de las rocas de Capadocia. El recinto más espectacular es Goreme. Allí no había viviendas, era un centro religioso donde solo residían los monjes. En Goreme hay iglesias señalizadas y de fácil acceso, pero para llegar a otras habrá que pedir a un guía experto que nos acompañe o asumir el riesgo de perderse antes de encontrarlas. En la capilla de Santa Bárbara apenas quedan restos. Se ven dibujos de la época iconoclasta y pinturas que representan a San Jorge y San Teodoro. En otra iglesia aparecen Constantino y Santa Elena, y la curiosa figura de San Onofre, que era una mujer que pidió ser hombre para conservar su virtud. Hay muchas más. La iglesia de la manzana, la de la sandalia, pero la joya de Goreme es Karanli Kilise, la iglesia oscura. El atrio construido en la roca se desplomó y hoy su estructura queda a la vista. De allí se accede al interior. Ha estado cerrada para la restauración de sus frescos durante mucho tiempo y actualmente los visitantes pueden verla pagando una entrada que por sí sola vale tanto como la que da acceso a todo el resto del museo de Goreme. Pocas veces un precio alto ha merecido tanto la pena. Nadie debe quedarse sin verla. Contemplando los frescos de Karanlik,
La ternura invade el pensamiento al imaginar a aquellos personajes enfrascados en la pintura minuciosa de las paredes de una cueva oscura que nos guardaría su regalo a través de los siglos, ajena a las convulsiones que sucedían fuera. El secreto deseo de todo viajero es conocer exhaustivamente el lugar que visita. Que nada se le escape, absorber cada detalle, llegar al último rincón, siempre un poco más lejos, más al fondo. A veces es un deseo frustrante, aunque solo sea por la dimensión de los lugares. El pequeño triángulo de Capadocia permite la experiencia de satisfacer nuestra voracidad. Sus carreteras cruzadas van de Urgup a Goreme, de Nevşehir a Uchisar y vuelta por Abanos, cruzando otra vez Urgup para llegar al último de los valles. En autobús, en coche y hasta en bicicleta o andando, la Capadocia es un lugar abarcable. Janet es australiana, de Sydney, y recorre a pie la Capadocia bien protegida del sol. There are many tracks for trekking here. It's possible. Nos cuenta que aquí es posible este tipo de viaje, ya que hay rutas de senderismo. También se puede contratar un guía y explorar toda la región, pero a ella le gusta ir a su aire. Puede llegar a caminar hasta 18 kilómetros en un día. El matrimonio Benders viene de Austria y son expertos en el viaje en caravana. Piensan que es la mejor manera de conocer esta zona para acercarse a sus costumbres y establecer contacto con la gente. La gente de Capadocia ha cambiado poco a lo largo de los años, aunque la gran cantidad de visitantes que llegan hasta aquí van dando lugar a nuevos oficios. Estos hombres se inspiran en las moradas de sus montañas para reproducirlas en la piedra volcánica de la zona, que es muy moldeable. Los puestos de muñecas ofrecen su mercancía y las mujeres que las hacen en invierno para venderlas en verano cuentan cómo las fabrican. Primero se corta la madera y se ata con un hilo fuerte. Se la viste con un traje tradicional de esta parte de la Anatolia central. Después se pinta la cara sobre una chapa de botella y se coloca la madeja de lana con la que trabaja. Por último, se le calzan las zapatillas. Michael es de Melbourne y nos dice que le gusta la bicicleta para recorridos cortos, así que lo que hizo fue llegar hasta aquí y alquilarla. Confiesa que conocer la región en autobús es más cómodo, aunque a él le encanta perderse en bicicleta por los pequeños senderos. Todos los itinerarios terminan el día en algún lugar desde el que los viajeros, sea cual sea la forma en que han llegado hasta allí, puedan contemplar los últimos rayos del sol sobre esta tierra surrealista. Cada país tiene dentro varios países, a veces más diferentes entre sí, que cada uno de ellos con comarcas similares en otras naciones de la Tierra.
Posiblemente los campesinos de la región de Capadocia sean más parecidos a todos los demás campesinos del mundo que a sus propios compatriotas que han vivido toda su vida en Estambul. Y como en todas las sociedades campesinas, la mujer nunca está ociosa. Cada época del año supone un trabajo diferente, y si no, se teje y se cose o se fabrican los propios alimentos, como hace Fatma en la terraza de su casa. También son las mujeres las que tejen las alfombras a lo largo y ancho de Turquía. Pacientemente, nudo a nudo, muchos más si se trata de una alfombra de seda. La especialidad es el nudo turco, que da 2 vueltas. Pasan el hilo de la trama horizontal y aprietan con el peine. Si observamos bien las líneas de una alfombra, podremos desentrañar el estado de ánimo de la mujer que la anudó a lo largo de interminables días e incluso de meses. Si durante esa jornada estaba enfadada, el golpe con el peine será fuerte y la lana se inclinará hacia abajo. Si estaba melancólica o soñadora, dará menos énfasis al movimiento y las líneas de los nudos dibujarán una onda hacia arriba. Todas son alfombras tejidas y teñidas a mano que vienen de muchos lugares de Turquía. Las hay nómadas, de Capadocia, de los Montes Tauros y de todos los rincones de Anatolia. Fatma prepara como despedida una jarra de airán y explica cómo se hace. Se pone un vaso de yogur en un recipiente y se mueve hasta diluirlo. Después se le añade un vaso de agua y una pizca de sal y se sigue removiendo. Afiyet olsun. Görüşürüz hadi. Una vez que a pie, en coche o bicicleta, se domina la Capadocia desde el suelo, solo queda verla desde arriba. El globo debe partir al amanecer y vuela a 180 metros de alto como máximo y a 60 metros como mínimo. Desde esa mediana altura, a una distancia que no es de avión ni de la cima de una montaña, sobrevolando estas imágenes de sueño, rememoramos el clamor de las calles de Estambul, donde empezamos el viaje, que pertenecen al mismo país que este silencio, una nación en la encrucijada, igual que muchas veces en su historia, que hace oír su grito y su paciencia, su clamor y su silencio.